exhorta, ¿cierto? Pero de alguna forma también sentencia. ¿Y a quién sentencia en este momento? Sentencia a los líderes de la iglesia de hoy. A los líderes que de alguna forma no están haciendo bien las cosas como deberían hacerlas, ¿cierto? ¡Ay de nosotros! ¿Ah? Dice el Señor. Entonces, viendo esta aseveración tan fuerte, ¿cierto? Porque obviamente que es una denuncia fuerte, nosotros nos ponemos a pensar, si de alguna forma los líderes de la iglesia hoy en día no están haciendo bien las cosas, ¿qué queda para él? ¿Ah? ¿Qué queda para el resto de la iglesia? ¿Qué queda si nosotros tenemos el deseo finalmente de pertenecer, como decía el pastor, a los 144? ¿Queremos ser parte de ese pueblo? Amén. ¿Sí? ¿Uno o dos? Muy bien. ¿El resto? Parece que no. Pero con todo esto que nosotros estamos viendo, parece que no nos da para estar dentro de los 144. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que entender de que hoy en día nosotros lamentablemente estamos dentro de un número. Nosotros somos un número dentro de la iglesia adventista que tanto se enorgullece. A nivel mundial, nuestros líderes, ¿verdad?, se enorgullecen que nosotros somos un pueblo escogido del pueblo remanente. Pero dentro de nuestro corazón no está hoy en día, ¿cierto? Somos la iglesia del libro, como dice el pastor. Pero una iglesia que no lee. He aquí que estoy en la puerta y llamo. Pero el ser humano cristiano adventista el día de hoy lo tiene muy lejos, lamentablemente, en su corazón. Me acuerdo mucho de Moisés. Cuando estaba frente al faraón y le decía, deja ir a mi pueblo. ¿Qué le decía el faraón? Machacó Moisés, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, que finalmente el faraón flexibiliza. ¿Y qué hace el faraón? Le dice, llévatelo, bien lejos de acá. Pero su rebaño se queda. ¿Y quién le contesta a Moisés? Ni una pezuña se queda aquí. Porque todo, tanto hombres como animales, le pertenecen al Señor. Y lo que le pertenece al Señor se va de Egipto. Yo cuando estudiaba esto, me acordaba de ese episodio. Lamentablemente hoy en día podemos decir que lentamente el pueblo adventista se está volviendo ¿a dónde? A Egipto. ¿Podemos ser parte de esos 144.000? Porque hay características, ¿cierto?, que representan los 144.000 y ahora vamos a lo mejor a añadir conceptos de lo que el pastor habló en la primera etapa. Me gustaría leer con ustedes que hay 4 retratos de los 144.000, 4 énfasis distintos que se dan en Apocalipsis. Y el primer énfasis se encuentra, si ustedes pueden buscarlo también ahí en su Biblia, que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Y el énfasis de este capítulo, ¿cierto?, precisamente de versículos 1 al 8, habla o recae sobre el sellamiento de los 144.000, lo que hablaba el pastor, como señal de protección durante el tiempo de angustia, ¿cierto? Ahí se menciona que los santos ángeles, ¿cierto?, están reteniendo los vientos, ¿cierto? Y cuando se suelten los vientos, cuando viene el cataclismo, se desatan las plagas, pero el pueblo de Dios a ese instante va a estar sufrir cada una de estas plagas que va a sufrir, ¿verdad?, la humanidad. El segundo retrato, el segundo énfasis se encuentra en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo de 1 al 5, y el énfasis está sobre el carácter que tendrán los 144.000, que no se contaminaron, tienen el nombre de Dios en su frente, ¿cierto?, siguen al Cordero, son vírgenes, como decíamos delante del trono. Entonces todo lo que se ve ahí es sobre el carácter. Y obviamente, vamos a ver esto por acá, el tercer énfasis que se da está en Apocalipsis 15, del 2 al 4, ¿cierto? Y aquí recae sobre la victoria ya de los 144.000, la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca,
y el número de su nombre. Y en el capítulo 19, del 1 al 8, el énfasis recae sobre el himno jubiloso que cantan los 144.000 por la victoria obtenida. ¿Verdad? Interesante. Ahora, dentro de todo esto, se puede decir que nosotros hoy día luchamos por eso. Que nosotros hoy día estamos insertos en una iglesia, dentro de estas 7 iglesias también, que somos parte de ella. ¿Cuál iglesia es? La Odisea. Los que han estudiado las 7 iglesias, de una iglesia en particular que se habla todo bueno de ella. ¿Qué iglesia será? Filadelfia. Filadelfia, exacto. Libro del hermano. La iglesia de Filadelfia. Todo lo que se habla de ella es bueno. De alguna manera. Pero lamentablemente tú eres parte de la Odisea y de la iglesia de la Odisea se habla todo. Porque se habla mal de la Odisea. Se habla mal, se habla muy mal. Y vamos a ver el breve concepto de lo que dice la hermana Elena de White sobre la iglesia de la Odisea. ¿Quieren escuchar? Esto se da en Testimonios para la Iglesia. Tomo 3, número 23, si tú también lo quieres buscar. Ponen mucha atención y ve lo que dice escucha lo que dice la hermana Elena. Dice así: el Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo, los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente, no es un mensaje de paz y seguridad. No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Porque tú dices, como dice la palabra del Señor, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Aunque crea sinceramente dicho engaño, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. Se demostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de luz de Jesús. Necesitan humillarse profunda y claramente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. ¿Por cierto? Sigue diciendo, como pueblo estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos, pero somos deficientes en humanidad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. ¿Qué fue? Cuando uno se da cuenta de todo esto, uno se preocupa. Y yo me preocupo. Como líder de iglesia, uno se preocupa. ¿Qué pasa con nuestra iglesia? Y yo no voy a hablar finalmente de la iglesia de la Odisea en el plano generalizado, yo voy a hablar hoy día de las señales que está dando nuestra iglesia hoy en día. De las características que tiene que tener los 144.000. El pastor habló de las características que tenía que tener los 144.000 sellados. ¿Las escucharon? Pero ¿cuáles son las características puntuales de cada uno de ellos? ¿Las quieren saber? Vamos al libro de Salmos, capítulo 15 del libro de Salmos, para que ustedes sepan cuáles son las características que tiene que tener o que van a tener cada uno de los 144.000. Y para esto me gustaría que alguien pudiera leer este capítulo, que es muy cortito, que es el capítulo 15. ¿Quién dijo yo? Una mano que se levante. Salmo
hermana Jamie, Salmo capítulo 15. Ahí, por favor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace esas cosas no resbalará jamás. Muchas gracias. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero hermanos, ahí estamos, siendo parte de un número, del número próspero de lo que la iglesia hoy en día se enorgullece. ¿Qué está pasando? Cabe decir que nosotros, hermanos, se puede decir que hace 20 años atrás, que somos más antiguos, claro, por ahí, no lo estoy diciendo pero para que ustedes sepan, esta iglesia era de 150 a 170 miembros presentes. Presentes cada vez. Luego, nosotros nos dividimos como iglesia, ¿cierto? Tuvimos una hijita que se fue a Villa Francia, más o menos salieron 50 miembros para allá, nos quedamos con cada vez 120 miembros. Antes de la pandemia empezamos a, según las estadísticas, éramos entre 70 y 90 miembros. Después de la pandemia, somos entre 40 y 60 miembros. ¿Qué es lo que pasa? Y yo, claramente que esto no es algo particular. Esto es algo a nivel mundial. Pero yo me preocupo por Jesús. Entonces, cuando hablamos de estos temas, a mí me gustaría saber y hacer una pregunta muy puntual en esta tarde. Y aquí a riesgo de demanda. ¿Está bien, Twitter, no? Y quiero que tú me contestes con la mayor sinceridad posible, porque finalmente difícilmente vas a engañar a Dios según tu sentir, ¿cierto? Y yo voy a hacer una pregunta puntual y quiero que tú bajes tu cabeza y tú cierres tus ojos, porque esta va a ser una pregunta secreta, una respuesta secreta. Mira, tú bajas tu cabeza y cierra tus ojos. Baja tu, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Cierra. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Y va a levantar la mano todos los que creen que en algún momento que la iglesia no te está entregando lo que tú necesitas, y en más de alguna oportunidad la has encontrado sola. Responde en este momento. Muy bien. Puedes abrir tus ojos si es que lo sabes. Cuando el Señor dice, si hay uno o dos en mi nombre, yo ahí estaré. Y cuando se levanta una o dos manos, nosotros tenemos que estar ahí. Porque son miembros que han respondido lo que nosotros tal vez nunca hemos querido oír. Estamos hoy en día entregando lo que ellos no están buscando. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Por qué nos cuesta tanto entender muchas veces lo que el Señor quiere que nosotros sepamos? Hablábamos recién con el hermano Manuel, con los chicos que están pronto a bautizarse, con Marcelo y con Noemí, que los que sabemos más tenemos una mayor responsabilidad que cumplir por el solo hecho de saber más. Pero lamentablemente, mientras más sabemos, menos hablamos.
Que antiguamente, ¿cuál era el éxito de que hayamos llegado a ser 170 miembros? ¿Qué se hacía en ese instante que no se hace ahora? ¿Cuál es la respuesta para entender hoy en día que por qué de antaño éramos exitosos y hoy día no? ¿Cuál era el método? Hablábamos también el otro día, decíamos, es que la predicación del Evangelio no es la misma que antes. Hoy día no puedes salir a hacer obra misionera y golpear puertas porque la situación en base a la delincuencia es terrible. Pero tiene que haber otro mecanismo. El Señor ha entregado otro método también para la predicación del Evangelio, que ni aún así nosotros podemos motivarnos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tienes tú la capacidad de poder hacer cosas distintas por la iglesia? ¿Te sientes tú? ¿O prefieres oír la voz del enemigo? Que no, que para qué, si tú no das el ancho. El Señor quiere habilidad. ¿O no? ¿O el Señor quiere disponibilidad? ¿Qué busca el Señor? El Señor busca solamente disponibilidad. El Señor no busca tanta habilidad. El Señor no busca que tú seas una eminencia teológicamente. El Señor quiere que tú solamente estés dispuesto. Hoy en día, heme aquí, envíame a qué? A mí. El Señor da la sabiduría. Pero ¿qué hace el ser humano? ¿Qué hace el ser humano de esta iglesia? Dice, no estoy preparado. No, yo no llego a ese ancho. Tal vez para otro año. Y está siendo parte de una carga que solo algunos llevan. Y eso no es grato. He ahí algunas de las respuestas. Una vez acá se paró un predicador y dijo, hay que dejar que las demás luces brillen. Y cuando una luz quiere brillar, una luz se muestra. ¿Ah? Yo no tengo que ser adivino como dirigente para saber quién quiere brillar. Ojalá que los dirigentes, los líderes de la iglesia puedan saber quiénes son los que realmente quieren participar dentro de lo que son los programas de la iglesia en sí. Sería todo mucho más fácil. Pero el líder no tiene esa capacidad. Entonces cuesta. Y esto va rumbo hacia abajo. Pero ¿saben qué? Dentro de todo esto malo o negativo que podamos estar escuchando, hay cosas buenas también. Porque el Señor, mediante su Espíritu, levanta a un grupo de jóvenes con la inquietud de que la iglesia de Jesús tenga un reavivamiento, tenga y tome nuevos desafíos de iglesia. Podamos decir, ¿saben qué? Yo en realidad podría predicar un miércoles. Yo en realidad estoy dispuesto a poder cubrir algún área de lo que la iglesia entrega. Y no solamente venir y ser miembro del sábado de mañana, porque hoy en día ni siquiera somos miembros del sábado completo, sino que solamente de la mañana. ¿Qué haces el resto del día? ¿Qué haces tú el resto del sábado? ¿Por qué no hay este número siempre en el culto joven? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta dónde llega tu creencia? Porque el Señor dice en su palabra, todo aquel que en Él cree. Y esto sería todo absolutamente más fácil si es que tú pones en práctica esa palabra tan corta que es creer. Hay dos palabras fundamentales para el éxito del cristiano. Una es creer, la otra es fe. Y el desarrollo del cristiano exitoso se traduce absolutamente en esas dos palabras tan cortas. Y obviamente en base a la creencia, en base a la fe, te va a llevar a guardar los mandamientos del Señor, a orar por el Señor, a pegarte a la gracia y finalmente un cristiano exitoso. Pero vemos que lamentablemente esto no se está dando. Y es preocupante. ¿Qué tenemos que hacer? Yo te invito a que tú puedas pensar y decir, oye, el hermano está pegando muchos palos, como que me siento, ya como que me tiene el lomo medio.
Pero no es eso el afán, no es eso, es el fin. El fin es que tú puedas pensar, yo en qué puedo ser útil para el Señor, en qué puedo yo cooperar para llevar toda esta carga que es la iglesia de Jesús, que finalmente cuando tú te empapas de todo esto, ya deja de ser carga, ¿verdad? Porque llega a ser un bálsamo en tu vida que cuando uno se queda finalmente un sábado en la casa, te has dado cuenta tú, que es como un sábado distinto, como que no es el mismo sábado de siempre, porque tú echas de menos la conexión con el Señor. Cuando tú te quedas en la casa y no sientes nada, es porque algo está fallando en tu vida. Necesitas orar más que nunca. ¿Cómo poder hacer ese cambio? ¿Cómo poder sentir que puedo recibir nuevamente el Espíritu del Señor? Si no lo estoy haciendo, si no estoy trabajando, si no estoy orando, hermanos, no estamos orando. ¿Cuántas veces oras tú a diario? ¿Cuántos tiempos tú oras a diario? ¿Estudias la escuela sabática a diario o haces un repaso semanal? Y ojo, con el hermano Manuel estamos acá. Esto no es una crítica de nosotros hacia ustedes. Acá la crítica nos cabe a todos por pareja. Estamos todos insertos en esto. Nosotros tenemos que tener ese rabiamiento, nosotros tenemos que tener ese zarandeo, hermanos, para sentir que tú eres útil hoy en esta iglesia. Yo tengo la capacidad, te la estás guardando. Sientes tú que tienes, porque nosotros tenemos líderes, nosotros tenemos aquí gente que es capaz de hacer las cosas, que puede reunir este cambio necesario para la iglesia de Jesús, pero finalmente están del otro lado, están en Egipto, hermanos, no están libres, no están sintiendo, no están haciendo lo que el Señor realmente quiere que hagan por esta iglesia. ¿Qué salgo yo, hermanos, con saber de profecías? ¿Qué salgo yo con saber Daniel, Apocalipsis, de todas las profecías teológicamente muy bien preparados si yo no estoy entregando lo que yo sé? Entonces, cuando hablamos contigo, con Gonzalo, me decían, necesitamos que la iglesia tenga un cambio. Y ese es el cambio que necesitamos tener. Tan sencillo como eso. ¿Es muy violento lo que estoy diciendo? ¿Estoy mintiendo? Entonces cuando revisé un video, vi un video muy cortito de una actividad que tenían algunos jóvenes hace 30 años en una actividad extracurricular. Se les va a caer el carnet, hay muchos jovencitos ahí, pero eran este tipo de actividades unidas a la iglesia. Vamos a verla. ¿Pudieron reconocer alguno de ellos? Patricio Hernández, Alex, Marcela, creo, en un costado. Y cuando yo conversaba con ellos, me decían, ¿saben cuál era el éxito de esos tiempos? Era que en esta actividad, esta programática, no se reunía solamente el área joven. Ellos invitaban a todos, niños, adultos, tercera edad, todos dentro de una misma actividad. Y la iglesia se movía dentro de esta actividad. Y así es como nace esta iglesia y este gran número en base a inclusión. Integración. Sí, exacto. Entonces, ese es el éxito. Entonces, si nosotros queremos volver a todo esto, igual les dije delante, ¿con qué luchaban ellos en ese tiempo? Luchaban contra el alcohol y la marihuana, fíjense. Porque los jóvenes que no, cuando no tenían la actividad los días sábados, los jóvenes se escapaban. Y el gran tema era que el alcoholismo y la marihuana. Entonces, hoy en día, nuestros jóvenes
¿Qué estamos haciendo cuando no están en la iglesia? ¿Qué hacen nuestros jóvenes un sábado en la noche? ¿Te preocupa? ¿Tienes hijos jóvenes? Yo sí. Gracias por ello. Pero no es para preocuparse. Y todo este éxito toma precisamente en eso. Y nosotros volver a organizarnos. Volver a tener este tipo de actividades que son lindas. Vienen tiempos, va a mejorar el tiempo, ¿verdad? Podemos hacer actividades, podemos volver a unirnos, volver a reunirnos, volver a encontrarnos y volver a tener una nueva oportunidad que el Señor nos está dando mediante esta actividad. El Señor quiso y puso en la inquietud de algunos jóvenes que nosotros podamos tener esta palabra hoy en día, pero qué maravilloso sería que detrás de estas palabras, en algún momento, en las próximas horas, próximos días, puede llegar un hermano y decir: oye, ¿sabes qué? Me gustó lo que hicieron en la vigilia, yo me sumo a esto y yo quiero ser parte de este movimiento en la iglesia de la nación. ¿No dicen amén? Amén. Y eso es lo que buscamos, nada más. Hermanos, voy a hacer pasar acá en este momento a Paloma. Ella va a interpretar un tema. Yo quiero que no pienses tanto en lo que ella va a estar cantando, que si bien va a hacerlo precioso. Yo quiero que tú puedas indagar en tu mente qué es lo que estás haciendo tú hoy en día en la casa. ¿Es bueno? ¿Me falta? ¿Puedo hacer las cosas mejor? Evalúate, ¿cierto? Haz una autoevaluación y responde y pregúntale al Señor: ¿quieres más de mí? ¿Quieres más de mí? Escuchemos ahora. Impresionante es el mar, cuán altos están los cielos, cuánta belleza en el campo puedo ver. Lindo es oír el sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque. Lindo es. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos llegan a tú eres el todo soberano Dios. Por tus sombras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces. Quiero ser tu creador, tuya es toda la gloria. Hoy cantaré con el corazón, porque tú mereces toda la gloria. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos llegan a ti.
deseo en esta noche, hermanos, que antes que se cierre la puerta de gracia, tú puedas tener un reavivamiento genuino. Hay un himno muy bonito que dice que al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos puedan, sin temor, cerrar. Y cuando acabe la historia mía en este mundo, pues finalmente me pueda ir tranquilo que mi tarea está completa, que mi tarea está hecha. Por eso oramos. Pero esperar que tú puedas tomar todo esto lo que hemos hablado, no como una reprimenda, sino como un consejo, ¿cierto? Que nos sirva a nosotros, que nos sirva a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, finalmente, a todo este cuerpo que es la iglesia de la Jesús. Que el Señor te bendiga desde lo alto y que podamos día a día poder ir enredando este rumbo que en algún momento sin duda hemos perdido.